Como menciona mi compañera Pau, existe una diferenciación entre China y México. En ese sentido, y con base en la recomendación por parte de la maestra Alejandra, se agregó gráficas para poder visualizar mejor estas distinciones entre ambos países. Por un lado tenemos a China, que es la línea roja, y a México por parte de la línea verde. En estas dos primeras gráficas podemos ver la continuación o podemos ver ejemplificado lo que nos mostró Pau en los dos primeros recuadros. En este caso vemos a México que tiene una variación en su Producto Interno Bruto. Siempre fue, bueno, hasta cierto grado fue mayor con respecto a China. Eh, Sin embargo, de unos años para acá, lo que es China tuvo un crecimiento exponencial masivo, como se puede ver en la gráfica, y de esta forma, a pesar de que muchos tuvieron como consecuencias, y en este caso también México, a raíz de la crisis de 2008, tuvo fluctuaciones en su Producto Interno Bruto y a consecuencia de lo que es la pandemia, vemos como hay una disminución en este. Sin embargo, en el caso de China se ve claramente como a pesar de la situación económica internacional o la situación económica mundial, va en aumento. De hecho, existen bastantes estudios y análisis de lo que es la economía china, justamente porque a pesar de todas las situaciones sigue creciendo. En cuanto a lo que es el PIB per cápita, como bien menciona Pau, la diferencia radica en la cantidad de habitantes que tiene cada uno de los países. A pesar de eso, y en consecuencia del crecimiento del PIB de los países, en cuanto al PIB per cápita, se nota que, consecuencia de la pandemia, este tiene una disminución en cuanto a México. Sin embargo, en China continúa creciendo. Referente a la tasa de desempleo, eh, podemos ver que, como bien mencionó Pau, hay una fluctuación continua en cuanto a México versus lo que tiene China. No debemos olvidar que China podría decirse que es la maquila del mundo, o hasta cierto punto desde hace varios años, en donde tiene mano de obra barata. Entonces, al tener mano de obra barata, la posibilidad de que tenga desempleo sí existe, como en cualquiera de los países. Sin embargo, no se ve o no es equiparable a lo que tenemos en México, que hay una diferenciación dependiendo del año y las situaciones. Podemos ver que, a pesar de que en 2008 hubo crisis, ya para 2019 aumentó lo que fue la tasa de desempleo y fue variando. eh, de hecho, para lo que es 2014, 2018, que es en el sexenio de Peña Nieto, el desempleo disminuyó. Recuerdo vagamente que se manifestó mucho a nivel nacional que se crearon diferentes, se invirtió en infraestructura de tal forma que hubiera mayor empleo. Eso no garantiza, de hecho, que el empleo sea constante o sea suficientemente bien remunerado. Ahora bien, como sabemos, la pandemia fue un parteaguas en lo que es la situación económica mundial y se ve claramente tanto en China como en México hubo un aumento del desempleo. Sin embargo, no es igual eh, uno y otro, eh, por lo que ya he mencionado de que el país es diferente. Referente a lo que son la balanza comercial, es muy interesante notar que todas las fluctuaciones que ha tenido lo que es China. Vemos que a pesar de la crisis que estuvo
De hecho fue perdón, he estado diciendo 2008, la crisis fue en 2009 cuando explotó la burbuja que creó toda esta situación. A pesar de eso, tuvo un aumento en sus importaciones y exportaciones. Ahora bien, ya para 2014 vemos ese boom en cuanto a la balanza comercial versus a lo que vemos en México. Como bien mencionó Pau, la balanza comercial de México siempre es deficitaria. Mm, Es importante recalcar también que hay muchos factores en los cuales influyen para que China tenga este aumento en su balanza comercial. Los principales puertos son chinos. Entonces, de hecho, uno de los puertos que más movimiento tiene en China es Shanghai. Eh, si no mal recuerdo, también lo que es Qingdao, Shenzhen y Shanghai son de los puertos como más importantes a nivel mundial. Tienen importaciones y exportaciones suficientes. ¿Qué pasa aquí? En 2019, cuando se escuchó de la pandemia, de lo que fue finales de año, principios de 2020, prácticamente la economía china cerró. Entonces, ¿qué pasa? Eso derivó a que actualmente tengamos una situación peculiar en cuanto al comercio internacional. Sin embargo, ahí se puede, bueno, acorde a esto podemos ver en la gráfica cómo hubo un descenso en la balanza comercial de China, pero posteriormente hubo un aumento. ¿Qué pasa? Los fletes marítimos correspondientes a China están por las nubes debido a la escasez de contenedores. ¿Qué pasa? Como China, pues prácticamente manufactura, podría decirse a todo el mundo, pues es quien tiene mayores mercancías y todo el mundo tiene negocios con ellos. Entonces se requiere que la mayor carga de contenedores se encuentre en lo que es China. Por lo tanto, los fletes marítimos están cada vez más altos y también, hasta donde yo me he enterado, también los fletes aéreos. ¿Qué pasa? Tenemos eh, precios por el uso de contenedores para América Latina, México y toda la parte del Pacífico, Chile, Perú, parte de Colombia, eh, a niveles de $8,000 por contenedor, cuando hace unos 5 o 6 años estaban en $200. ¿Y qué pasa para lo que es Europa, con quien también tiene suficiente intercambio comercial China? Los fletes en su momento estuvieron como a $11,000. Ahora tenemos una mayor situación o una mayor crisis, o bueno, a la crisis de la pandemia se les junta lo que sucedió en el Canal Suez y ahora tenemos otra vez escasez de contenedores y muchos puertos saturados por COVID, por muchas situaciones. Entonces, ahora se especula que el precio de un contenedor, por la renta de un contenedor, eh, no estoy segura si de 40 pies o de 20 pies estará alrededor de $11,000, pero para México. Eso significa que para lo que es Europa va a tener un aumento, un costo o un precio significativamente mayor. Ahora bien, ah, mm, en todas en todas las exposiciones se habló acerca de lo que fue el papel de México en cuanto a las negociaciones internacionales. Se sabe con base en la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, si no mal recuerdo, que tiene 13 tratados comerciales. Eh, ¿Qué pasa? Desde mi perspectiva, México ha sido un país activo para aumentar la cooperación con otros países. Teniendo en cuenta que es el segundo país con mayores socios comerciales, tiene 44 socios comerciales, por lo tanto tiene diversos acuerdos internacionales.
Y como ya mencioné, es uno de los líderes por estar en segundo lugar en cuanto a ne- eh, socios comerciales. Mm, ¿Qué pasa? Es interesante que a pesar de tener este activismo en cuanto a la diversificación de su comercio, lo interesante es que aproximadamente el 80% de su comercio está enfocado con Estados Unidos y la otra parte, que será como un 15% o poco más o menos, con Europa. Hay tratados y el resto, si no mal recuerdo, está con Centroamérica. ¿Qué pasa? Tiene acuerdos con Colombia, también hay acuerdos con el con lo que es Asia, pero a lo que, entre comillas, mayor jugo le saca es esta relación que tiene con Estados Unidos. Desde mi perspectiva y con base en algunos estudios que se han realizado y críticas que hacen los estudiosos referente a la situación comercial de México, es que a pesar de que ah, tiene suficientes acuerdos internacionales, no se le saca el provecho necesario para poder dejar de depender el 80% de, ¿podría decirse? Depender el 80% eh, con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esto le quita de una u otra forma competitividad y poder de negociación. El hecho de que haya el nuevo tratado de libre comercio que se efectuó, o bueno, podría decirse la remasterización o la el nuevo acuerdo del Telecan, que ahora es el Temec, dejó por mucho con desventajas a México para poder negociar, por ejemplo, con China o con algún otro país que no beneficie del todo a Estados Unidos y lo que es Canadá. Ahora bien, em, ¿qué pasa? Eh, México, a pesar de su integración o ser parte del grupo del G20 sigue siendo, por denominarlo de alguna forma, un país en vías de desarrollo. Si bien es cierto, la profesora Ale nos dijo que ya ese término no es usado, es una manera de tener mejor estudiados o localizados o de una forma, por decirlo de alguna forma, a los países y poder hacer una división que sea más entendible para todos. Entonces, se depende demasiado de Estados Unidos. En ese sentido, podría decirse que México no mostró un papel tan activo en la negociación, en el sentido de que tuvo que ceder a muchos aspectos que de una u otra forma exigían o estaban poniendo sobre la mesa Estados Unidos y Canadá para poder seguir en las negociaciones. Esto dejó con un fuerte desventaja a México mm, versus el tratado del Telecán. Ahora bien, referente a la declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, am, grosso modo se puede decir que prácticamente los países desarrollados son los países dominantes. Ellos son los que determinan las reglas del juego como mejor les convenga a sus intereses. ¿Qué pasa? Esta declaración sobre el nuevo orden económico internacional, como sabemos, porque la mayoría, o si no es que todos se investigaron sobre este tema, era un aspecto en donde los países, los nuevos países emergentes o los nuevos estados querían una participación en el ámbito internacional. Entonces, de ahí se planteó como un nuevo orden económico internacional
y fue y se inspiró, fue una inspiración liberal, representado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. En esta declaración se planteaba que había un desequilibrio en las relaciones económicas y, como mencionó en la parte de arriba, pues prácticamente quien tenía las ventajas eran los países desarrollados, pues ellos habían sido los que habían impuesto las reglas del juego desde un inicio. Ah, ¿Qué pasa? México, al ser un país, como ya mencioné, en vías de desarrollo, hay, pues de una u otra forma, mm, una manera, bueno, una explicación del por qué estamos donde estamos. ¿Qué pasa? Por un lado tenemos la historia. Eh, Históricamente, los del norte siempre han sido los países dominantes y los del centro-sur no. O sea, es muy clara la división. Eh, en México, para bien o para mal, esto sonará muy grotesco hasta cierto grado. No hubo un exterminio de la gente oriunda o de los indígenas que vivían aquí en México. ¿Por qué hago este comentario? Porque eso generó que no hubiera una cierta disputa o rencilla o conflicto de intereses que hiciera que se pudiera tener una homogeneidad en pensamiento y se llevara a cabo como el desarrollo del mismo. En ese sentido, pues al final siempre México fue un país, bueno, primero fue un país que fue conquistado por españoles y se aprovechaban de sus recursos naturales y sus riquezas. Eh, Ahora bien, lo que, por otro lado, también lo que es la historia la administración de recursos económicos y naturales genera esta situación en México. ¿Por qué? El hecho de que no se haya previsto un desarrollo sostenible, si bien es cierto, es un término actual, también es cierto que se pensó que, o especulo que se pensó que eran eternos los recursos naturales. ¿Qué pasa? Se les vendió el mejor postor. ¿Para qué? Pues para tener más dinero, sin importar las consecuencias o que de una u otra forma al final México se quedara sin estos recursos, sin tanto, sin estos recursos naturales, perdón. Eso haría, entre comillas, un aumento en lo que es el recurso económico y generaría más riquezas y desarrollo en el país. Sin embargo, con base ah, en la, no la historia, sino en características de la sociedad mexicana, entre eso, la corrupción para avanzar, para estar mejor que el resto, sin que nos importe el mejoramiento de la sociedad en conjunto, la sociedad mexicana, genera que México no haya tenido los avances necesarios en su desarrollo. ¿Qué pasa? México también ha generado, pues, avances de una u otra forma, porque hasta poco antes de esta administración hubo avances, bueno, hubo cierto desarrollo en el país, sobre todo gracias a la inversión extranjera directa, pero ¿qué pasa?
lamentablemente a nivel internacional ha habido una tendencia a que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Porque siguiendo ciertas teorías económicas, los dueños de los medios de producción siguen generando más y más riquezas y teniendo más medios de producción, dejando de lado hasta cierta forma o sin posibilidades a aquellas personas que no son dueñas de estos. ¿Qué pasa? Eh, Esto genera que haya una situación complicada, no solo en México, sino a nivel internacional. Ah, el hecho de que en México no se revise o no se cuiden los recursos naturales está pues generando problemas ambientales. Pero ¿qué pasa? Países como Canadá o Estados Unidos cuidan excesivamente esos recursos aunque no parezca. Estos países se aprovechan del recurso de los demás, pero sin descuidar sus recursos. Se me viene a la mente el caso del agua. México sabemos que es si no, si no mal recuerdo, es uno de los principales países embotelladores de agua potable. La empresa es FEMSA, ¿no? Es de Coca-Cola. Y se están desgastando los mantos acuíferos para obtener mayor agua potable. ¿Qué pasa? Todas esas ganancias se van, en este caso, a Estados Unidos, pero lo interesante, paradójico y podría decirse risible es que, si bien es cierto, México, debido al uso del agua, no solo por el agua embotellada, sino por la industria, la industria de moda, la industria cervecera, hace algunos años estaba a nada de tener un estrés hídrico. Y como dije, paradójicamente lo que es Canadá y Estados Unidos, su nivel de agua es suficientemente amplio, por decirlo de alguna forma. Entonces es poco probable que en pocos años o en un futuro cercano puedan llegar a tener estrés hídrico. Lo que son países latinoamericanos e incluso África tienen esa situación. Entonces, es gracioso cómo se puede de nuevo cuenta reafirmar que los países del norte o los países desarrollados juegan como mejor les convenga. Y bueno, Pau y yo revisamos como ciertas conclusiones para las diversas estrategias internacionales en cuanto a la transición hacia un mayor desarrollo del país, manteniendo una cooperación ventajosa. De primera instancia lo vimos como en general, para un mayor desarrollo de los países, pero después analizando me parece que se refería más a México. Lo que se nos ocurrió, bueno, empezando porque se vio de una manera generalizada, pensábamos que lo mejor era una especialización aparente de los países en determinados productos. ¿Qué pasa? Si te haces extremadamente especializado en un producto, lo que va a traer como consecuencia es que dejes de lado otros aspectos, con lo que te hará completamente dependiente de tus socios comerciales. Sin embargo, si eres muy bueno en algo, le das mayor prioridad sin descuidar el resto. No sé, pienso en el aspecto específico de México, en donde se decidió dar un mayor auge a lo que fue el turismo. ¿Qué pasa? Por las diversas políticas que se implementaron en el país y demás,
lo que es el área del campo se ha descuidado. Podemos ver cuando vamos en carretera como no hay tanta inversión, sobre todo acá en el centro y sur. Bueno, yo que vivo en el centro, pues cuando voy a los estados aledaños se pueden ver las tierras de siembra pues como secas e incluso pues el ganado y demás se puede llegar a ver pues literalmente desnutrido. Sin embargo, si viendo, teniendo una mayor visión, porque sí creo que ha habido falta de visión, no poner todos los huevos de la gallina en una sola canasta, se hubieran podido tener un mayor desarrollo. Por ejemplo, en vez de solo enfocarse en el turismo, por ejemplo, también se pudo haber implementado o invertido en lo que es la investigación tecnológica. Sabemos que, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional ha hecho o ha tenido varias patentes o varios descubrimientos que son reconocidos a nivel internacional, sobre todo con aspectos como su tan famoso nopal, ¿no? Que hasta memes hay referente a esto. En lugar de, por ejemplo, apostar todo a lo que es Pemex, en este caso, por decirlo de alguna forma, o a lo que son los hidrocarburos, porque no se pensó o se piensa en energías renovables. Esto contribuye a no dañar más lo que es nuestro país, el medio ambiente de México, del continente y del mundo, y al mismo tiempo vemos por el beneficio de las futuras generaciones, apoyando de una u otra forma el desarrollo sostenible. Pero en lugar de eso se sigue apostando por refinerías. O, por ejemplo, en lugar de eh, también invertir en la infraestructura portuaria, que pudiera ser también un aspecto de plusvalía para el país debido a su ubicación geográfica, no se hace y se limita. Entonces, siguiendo como con el primer punto de la especialización aparente de los países ahí lo redacté un poco mal, era como especialización aparente de los países en cuanto a la producción de algún producto, valga la redundancia. Entonces, ahí lo que se comentó en algún momento en clase, tienes excedente de un algo que eres bueno, pero si produces de eso un poco más para compartir, pero no dejas de lado ni dañando tu ecosistema, ni, ni quedándote sin más nada que solo eso. En ese sentido se me viene a la mente el tema del agave. El agave de unos años para acá, y bueno, lo que es el agave, y pues sí, creo que de ahí sale el tequila, no estoy segura, tuvo un boom. Yo cuando trabajaba en carga suelta, en LCL, Less Than Container Load, veía claramente cómo se hacía el movimiento de tequila o de bebidas alcohólicas y cómo se ha ido exponenciando. ¿Qué pasa? La gente, localmente hablando, se dio cuenta de que era muy rentable la producción de agave. Y pues al principio, ya saben, oferta-demanda, que trajo como consecuencia que pues estuvieran caros los precios, pero la gente dijo, aquí hay negocio, empezó a haber mayor plantío, quitando vegetación
de la región, modificando parte del ecosistema. Lo único que hicieron fue, uno, abaratar los precios, que las tequileras siguieran vendiendo el tequila y estas bebidas al mismo precio o más caros, que a ellos les pagaran poco, y en realidad ya no se diversificó parte de la producción o del comercio, sino se especializó tanto en algo, se le puso, como podría decir, todas las huevos en una sola canasta, que se descuidaron otros aspectos que de una u otra forma en un futuro no muy lejano, sino es que sí, en un futuro no muy lejano van a traer consecuencias suficientemente graves porque al estar explotando la tierra con este tipo de plantío, pues en algún punto va a dejar de ser funcional para otro tipo. Seguramente va a haber problemas en cuanto a la fauna también, y un largo etcétera. Otra de las conclusiones a la que llegamos fue, insisto, como se pensó en algo más a nivel internacional, se pensó en una regulación de precios y aspectos mínimos a cubrir para la producción de bienes. Por ejemplo, lo que es la moda rápida. Este punto se consideró por el hecho de que a veces se genera una especie, bueno, desde mi perspectiva igual está mal empleado, una especie de dumping legal, podría decirse, porque se agarra y se produce muy barato, porque se dan condiciones de vida, condiciones laborales, perdón, infrahumanas. Entonces, tienes mano de obra barata, material, en este caso, siguiendo como ejemplo la moda rápida, material, pues de una u otra forma barato, entonces, y tu producción, entonces va a ser tu producción barata, por tanto puedes venderlo barato y sin problema vas a tener una ganancia considerable. Y todo, y no estás vendiendo por debajo del costo, o sea, en realidad estás vendiendo bajo para gente que le alcance. Sin embargo, si hubiera como un estándar mínimo, que digo, al final esto es muy utópico, pero si hubiera como unos lineamientos básicos para la moda, que no fuera una moda rápida y que no fuera, por ejemplo, también una moda de alta costura en donde aparentemente se llevan ciertos estándares y demás, pero también generan muchas problemas en cuanto al, sí, ganan mucho las empresas, pero en cuanto a lo que son un desarrollo sostenible, dejan la mayoría mucho que desear, o algunos mucho que desear más bien. Entonces, si hubiera una regulación de cuáles serían los requisitos mínimos que una prenda debería tener para que tuviera durabilidad y esto a su vez generara, no hubiera un gasto excesivo de agua, y no hubiera una contaminación del medio ambiente por los químicos, se podría pues tener un limitante ahí y también ya especulando demasiado, pues en la moda de alta costura se pudiera meter, que lo veo ya un poco más complicado, pero hablando específicamente de la moda rápida, utópicamente se pudiera considerar lineamientos mínimos básicos. Y como tercer punto, consideramos el no homogeneizar estrategias. Insisto, se pensó como en estrategias internacionales o como aplicables para todo el mundo, no solo para México, y nos referimos a esto como no homogeneizar estrategias porque creen que la misma cura para la economía de un país va a ser aplicable para el otro, lo cual es completamente erróneo
porque las características de una sociedad y otra son diferentes. Y todo va desde su historia, su cultura, sus creencias, todo lo que comprende esa sociedad, o bueno, sí, es un todo que te va a llevar para tomar o no determinadas estrategias. Eh, Sé que esto es económico, pero pienso específicamente en África. De una manera política, han intentado de una u otra manera homogeneizar o intentaron que diferentes tribus vivieran en un determinado espacio geográficamente delimitado, que lo único que hicieron fue generar conflicto. Y para ellos era bueno porque eran sus tierras, quedaban bien divididos. Para ellos me refiero a los países desarrollados o para los países conquistadores, eh, colonizadores, perdón. Y pues para ellos fue funcional de una u otra forma manejar este tipo de fronteras, pero vemos el caos que es África y nos damos cuenta que no es lo adecuado. O, o pensemos que, ejemplo, pienso en Singapur, que es un país extremadamente pequeño y la estrategia que él decidió implementar fue pues apostar mucho a lo que es su comercio, pero no todos los países lo pueden hacer, porque al final Singapur tiene un puerto de transbordo suficientemente importante, que es como le llamaban algunos, como controla el estrecho de Malaca, pues controla la garganta de China, como mencionaba Mahan, me parece. Eh, pero no se puede decir lo mismo de Bolivia. Bolivia tiene que implementar otras estrategias comerciales porque no tiene mar. Y el poco acceso que tiene al mar realmente es turístico, porque no hay le cedió Chile un espacio, pero no para una infraestructura portuaria. Todo tiene que pasar por Chile. Entonces, cada país debe de implementar diferentes estrategias que sean funcionales para su geografía, para el modus vivendi de su población. Sin embargo, esto quedará, bueno, desde mi perspectiva, muy aparte de lo que hablamos Pau y yo, creo que quedaría en un aspecto muy utópico porque también considero que muy internacionalista, los países van del poder por el poder. ¿Y qué pasa? De una u otra forma, el tener dinero te genera cierto poder, cierta capacidad de negociación. Y será complicado que aquellos países que tienen el mayor control de los recursos económicos que les da para aprovechar los recursos naturales, los recursos humanos que tienen otros países para poder ser quienes son los países desarrollados, porque se aprovechan de los menos desarrollados, pues va a ser complicado que quieran dejar ese de una u otra forma status quo. Y bueno, esa fue nuestra presentación. Gracias eh, por permitirnos presentar el día de hoy, profesora, debido a consecuencias de Internet. Y fue un placer conocerla.